Sí, fíjese, este resultado de la renuncia de Ayala pues, proviene de las presiones que ha hecho el Congreso desde el inicio. Nosotros estamos en una comunicación con Jorge Montoya, él es congresista de Renovación Popular. Bienvenido, Exitosa, congresista. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Esto qué significa? De todas maneras se iba a ir, de todas maneras se iba censurado el exministro Ayala. Sí, fíjese, este resultado de la renuncia de Ayala pues, proviene de las presiones que ha hecho el Congreso desde el inicio. Desde el inicio que se nombró al gabinete se cuestionó su permanencia. Luego, cuando se presentó el caso, presentamos una moción interpelatoria. Se le citó al Congreso, fue a la Comisión de Justicia, luego el día viernes a la Comisión de Defensa, donde le hemos hecho preguntas adecuadas y él ha dado respuestas inadecuadas, inclusive empleó hasta amenazas. Entonces, todas estas presiones han servido para que al final decida pedir su cese, como debió hacerlo desde un principio. Su renuncia debió haber sido irrevocable desde un principio. No se puede negar, él no puede negar los hechos que han sucedido, ni lo que ha vivido, porque son reales, o sea, no son inventados. Y se han producido después de que pasó al retiro sin motivación y sin argumentos a dos comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, respectivamente. Eso ha sido la gota que rebasó el vaso. ¿Y usted cree que en realidad él ha pedido su renuncia, ha presentado su renuncia irrevocable, o es que la presión de Mirta Vázquez ha pesado más? Porque de hecho que ha habido ahí un encontronazo entre el presidente de la República y también Mirta Vázquez. No por gusto, Mirta Vázquez no lo acompañó a esta presentación de los 100 días al presidente de la República. Recuerde usted que Mirta Vázquez dijo que iban a haber cambios en el gabinete y de repente salió este exministro de Defensa diciendo que había sido prácticamente ratificado por el presidente de la República. ¿No cree que esta presión al no ir a la presentación de los 100 días ha pesado? ¿Ha habido una desavenencia ahí dentro del Ejecutivo? Concurro con usted, sí, yo pienso que sí ha habido una presión también de la primera ministra, porque el presidente era el que lo estaba avalando. Ante esta avalancha de oposiciones al ministro de Defensa, creo que se ha tomado esa decisión de decirle que pida su renuncia. No podía seguirse ya en esta situación, realmente era lamentable lo que estaba pasando, cómo no quería reconocer lo que había sucedido, cómo trataba de distraer la atención cuando se le hacían las preguntas en la Comisión de Defensa, cómo trató de meter hasta amenazas veladas de lo que iba a hacer recusarme a mí porque ya había dado mi opinión. Estaba confundiendo el tema político con un tema jurisdiccional que no tiene nada que ver. En el Congreso los congresistas tienen todo el derecho de dar opiniones políticas a futuro, en el presente y sobre el pasado, con toda libertad. Nadie puede ser restringido en su pensamiento. Y él quería restringirlo bajo amenazas de que íbamos a ser recusados y que hemos dado adelanto de opinión, cosa que no es procedente. O sea, ha dado muestra durante todas las llamadas que se le ha hecho al ministro de no comportarse con la decencia que debe comportarse un ministro ante una representación parlamentaria como es el Congreso de la República. ¿Y usted cree que esto también, que él iba a ser interpelado y que además los excomandantes, específicamente el excomandante general del Ejército había dicho que tenía unos chats en su poder que involucraban al presidente de la República, esto ha pesado también para que él se vaya de una vez para tratar de no involucrar más al presidente de la República, para no... finalmente los ministros son los fusibles, son los que tienen que poner el pecho, son los que deben ser cambiados, porque el presidente de la República debe ser su figura protegida. Sí, usted tiene razón en lo que dice. Puede ser que haya sucedido eso también. No sabemos realmente la motivación, pero creo que es una suma de cosas, una suma de factores. La presión del Congreso a través de sus comisiones y de la interpelación que estaba en marcha, la posición de la primera ministra que parece que era en contra del ministro de Defensa, y el presidente finalmente ha tenido que tomar la decisión. No, ante tantas situaciones de presión no podía quedarse sin hacer nada. Era necesario que tome una acción de esta naturaleza. Ahora el ministro hasta en el chat de renuncia deja entrever su falta de ¿cómo podría llamarlo yo?, de seriedad en el tema. Busca la excusa, busca decir me voy, pero yo no he hecho nada, no haga politiquería, o sea, está tratando de juzgarnos
a nosotros que estamos haciendo fiscalización política, ¿no?, sobre temas que son de su directa responsabilidad. Entonces eso denota qué tipo de persona es, una persona no idónea para ese puesto. Precisamente él lo que dice es que he demostrado fehacientemente actuación legal y correcta en el proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo. Por ello, como demócrata, renuncio irrevocablemente al Ministerio de Defensa. Gracias, presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería. Dejen gobernar. Lo que a mí me llama la atención es esta última frase. Dejen gobernar. ¿Quién no está dejando gobernar? En este momento, ellos mismos son los que se están poniendo zancadillas. Los ministros que están nombrados por el presidente no están gobernando. El Congreso no le ha puesto un solo obstáculo desde que tomó el gobierno el presidente para sacar su proyecto legislativo, ni un solo obstáculo. Estamos caminando delante de ellos, más bien, proponiendo cosas interesantes en la legislación para mejorar la situación de la población en general. Pero ellos son los que no dejan gobernar, al poner gente como el ministro de Defensa y otros más que también están en la lista, que no saben qué cosa hacer con su sector porque no lo conocen. O sea, si no conocen no pueden gestionar. ¿Cuánto está la ejecución presupuestal hasta la fecha? Bajísima. Denota una incapacidad de gestión tremenda. O sea, las pruebas están puestas sobre la mesa, no es el Congreso, es el Ejecutivo. Almirante, que está mal. El presidente Castillo dice que ustedes los están presionando para que en 100 días solucionen lo que no ha solucionado la derecha en 200 años. También dicen que están detrás de movimientos que buscan vacarlo inmediatamente, que la vacancia está ahí latente, así como una espada en el cuello. Karina, para decirle, desmentir lo que ha dicho el presidente, porque está mintiendo si dice eso. En el Congreso no hay nadie que esté trabajando la vacancia, para empezar. Y el otro tema es que nadie le ha pedido que solucionen los problemas del país en 100 días. Por el contrario, le hemos dicho que gobierne, no ha gobernado, no ha hecho nada. O sea, si hubiéramos hecho algo en contra, se hubiera visto, hubiera sido evidente. El gobierno no ha hecho nada en estos 100 días y lo poco que pudo anunciar no tiene sentido, son datos equivocados. La venta del avión, que ya fue en la época de Alan García, imagínense, que no se puede volar en primera clase, desde el año 2007 no se puede volar en primera clase. O sea, ha dicho cosas cerradas. Eso le denota la falta de capacidad de gestión de sus asesores, que lo hacen cometer errores de esa naturaleza. Ha hablado de la masificación del gas y que es el Congreso el responsable. Se equivoca. El responsable es el Ejecutivo, porque tiene que haber inversión para instalación de las tuberías. Y eso tiene que verlo el Ejecutivo con los privados, no el Congreso. Hasta en eso, la segunda reforma agraria ha dejado de lado a los agroexportadores. O sea, lo que genera mayor ingreso al PBI de la agricultura lo ha dejado de lado, no lo considera en la segunda parte de la reforma agraria. O sea, está actuando pésimamente mal, no tiene capacidad de gestión. Y el ministro de Defensa, para aclararle lo de su chat, habla de que los ascensos se han llevado con pulcritud porque los han manejado las instituciones armadas, no el Ministerio de Defensa. Si lo hubiera manejado el Ministerio de Defensa, esto hubiera sido una desgracia. Por suerte, la ley le da la facultad y la autorización a las Fuerzas Armadas para manejar sus propios sistemas de ascenso, que están bajo una ley muy, muy dura. Y se cumplen, todos los años se hacen de la misma manera. Siempre hay reclamos, como en todas partes, porque hay otras instancias, la judicial y la administrativa. Pero eso no significa que estén mal hechos. Y el ministro mismo lo reconoce que han sido impecables, porque han sido manejados por los comandantes generales de las instituciones armadas. Justamente a esos dos que han pasado el retiro, han llevado a cabo un proceso de ascenso impecable en sus instituciones. Entonces, hay que ser coherente con lo que se dice, no confundir a la opinión pública y aceptar sus responsabilidades. Pero eso no deja de lado, eso no deja de lado que hayan querido manosear el proceso, queriendo ascender a personas que no debieron ascender y que ellos, es decir, los comandantes generales salientes, no se dejaron. Exacto. Ellos tuvieron la presión y no la aceptaron, y se pudo mantener el proceso de ascenso impecable, pero ha habido una intencionalidad de cambiar los resultados para favorecer a amigos de ellos, y eso es responsable el ministro de Defensa y el secretario general, tal como ha sido dicho por el comandante general del Ejército, que ha hablado con detalle cómo ha sido la situación esta. ¿Y el secretario de Palacio de Gobierno responderá solo o es que es el mensajero, el llevadero del presidente de la República? Sí, el día lunes hemos citado al secretario general a la Comisión de Defensa y vamos a hacerle las preguntas adecuadas para saber hasta dónde está la responsabilidad y qué es lo que se ha dicho realmente. Eso lo vamos a ver el día lunes.
y en función a eso veremos qué otro paso dar. Los Por otro lado, congresistas... el Ministerio Público está siguiendo la parte correspondiente a ellos en el tema de investigación judicial. Los congresistas ya vieron el chat que el señor Vizcarra dice que tiene como prueba de parte de la reunión que pidió o esta interferencia directa del presidente de la República, es decir, el chat que le manda el presidente de la República a él diciéndole una frase que da cuenta de esta interferencia del mandatario? Estos chats que se han mencionado van a ser vistos recién el día lunes y ahí se va a tomar una decisión sobre el tema. Hasta ahora todo está en sesión reservada, no se puede comentar al respecto. Sí, porque entiendo que lo más importante es este chat del presidente de la República con el señor Vizcarra, ¿no? Eso es lo más importante y lo más relevante, porque los chats que pueda haber tenido con el ministro de Defensa, bueno, ese es otra cosa, ¿no? Porque es su... que digamos es el ministro a su cargo y me imagino que hay una comunicación con los comandantes generales entre el ministro de Defensa y los comandantes generales. La comunicación debe ser fluida. Así es, en todo sentido, ¿no? Todas las comunicaciones en esos altos niveles de decisión son fluidas en todos los niveles, con el presidente, con el ministro, con sus pares. Es necesario que mantengan comunicación abierta y lo tienen todas las instituciones. ¿Es una comunicación fluida un presidente de la República con un excomandante general o con un comandante general del Ejército? Sí, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, puede tener trato directo. Muy bien. Usted en su Twitter ha puesto: esperamos que el presidente de la República designe esta vez a un profesional idóneo que esté a la altura del cargo, que conozca a cabalidad el sector y que tenga ascendencia en las Fuerzas Armadas. Es decir, Ayala, para usted, ¿ha sido un fracaso su designación? Totalmente un fracaso. Las instituciones militares se rigen por muchas normas que tienen que ver con el honor, la disciplina, las tradiciones. Y un ministro de Defensa se supone que no debe tener ninguna mancha en su hoja de vida. Este señor tenía varias manchas, algunas lavadas, según él, y otras no. Entonces nunca debió ser nombrado a ese puesto. Aparte, no tenía el conocimiento necesario para desempeñarse en una cartera de defensa, como es la de defensa. Y lo hemos visto por los problemas que se han presentado, la respuesta que da a las preguntas que se le hacen. O sea, el señor es un buen abogado, pero de defensa no sabe nada. Entonces, si el presidente va a cometer el error de nombrar otra vez a alguien equivocado o no idóneo, vamos a andar mal. El presidente tiene que saber que hay gente muy responsable en estos temas, que conoce a cabalidad y que no tienen manchas, ni tienen objeciones de nadie. Y hay otros que están por todos lados manchados. Entonces tiene que tener cuidado a quién nombra de reemplazo. ¿Y usted cree que una persona que dirija el Ministerio de Defensa debería ser alguien que ha pasado precisamente por las Fuerzas Armadas, o no necesariamente? También hay civiles que conocen mucho del Ministerio de Defensa. Sí, cualquiera de los dos, pero tiene que ser idóneo. O sea, tiene que haber tenido conocimiento de la cartera, tiene que saber de qué se trata el tema de defensa y no tener manchas en su hoja de vida. Eso es lo más importante. Usted me está hablando que una persona así con las 150 sanciones de rigor que tuvo porque no le hacía caso a... No, o me estoy equivocando. Él creo que no era el de las 100... No, ese es del interior. Muy bien, sí. Ya recordé. Pero él no tenía, el exministro Ayala no tenía más experiencia en el sector defensa, ¿no? Así es, no la tenía. Y lamentablemente la equivocación la comete el presidente, que es el responsable de nombrar a sus ministros. Y tiene corresponsabilidad el primer ministro. ¿No? Desde que ha empezado su mandato ha tenido graves errores en el nombramiento de su gabinete. Por eso el país está como está, paralizado. No por nosotros, está paralizado por el mismo Ejecutivo, por no tener capacidad de gestión. Como le he dicho, no se ha ejecutado el presupuesto público como debía hacerse. Estamos en el mes de noviembre y no se termina.
Imagínense toda la pérdida que hay para la población. Y en este tema de Walter Ayala, ¿aquí queda la cosa con la renuncia o es que siguen en las investigaciones en el Congreso de la República hasta llegar a la verdad? ¿Sigue si es que él ha cometido algún tipo de interferencia, tráfico de influencias, ha tratado de meter la mano en los ascensos o ha relevado o pasado al retiro irregularmente a estos militares? ¿Va a tener una sanción o ya no? Ya, estos casos tienen que ser derivados ya al Ministerio Público, porque no son ya de origen político, sino son de origen legal, ¿no? Entonces vamos a dar todo lo que tenemos en las investigaciones avanzadas, seguramente al término de la sesión vamos a decir pasarlos o transferirlas al Ministerio Público para que ellos continúen con las investigaciones, que es el lugar donde corresponde. Ahora yo quiero cambiar de tema y aprovechar su presencia para que usted me dé una mirada política, me diga qué es lo que piensa que está pasando en este momento en lo más alto del poder, en el Ejecutivo. Pareciera que hay una pugna por quién tiene más poder, quién no. La primera ministra, le ha llamado públicamente la atención a dos ministros, al ministro del MTC y también al ministro de Energía y Minas. Primero, porque el ministro del MTC se reunió clandestinamente y además le iba a pedir explicaciones por esto de las combis, ¿no? El paro, y también al ministro de Energía y Minas porque no se reunía con las personas que supuestamente se tenían que reunir para el tema del gas. Entonces ya son llamadas de atención públicas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en lo más elevado del poder? Aníbal Torres el día de hoy aquí en Exitosa le dice, y lo trata de una manera de verdad que a mí me ha sorprendido, le dice este gordito a Julio Velarde le dice que si no le gusta se puede ir, como si este gobierno se pudiera dar esos lujos de ningunear a un economista de ese nivel. ¿Qué cree que podría estar pasando? Yo no sé si es que le van a decir algo a Julio Velarde, si le gusta al presidente, si le gusta a Franque y si le gusta esas expresiones a Mirta Vázquez. Sí, a don Julio Velarde yo le recomendaría no hacer caso de esas situaciones porque querrán moverlo y él debe permanecer ahí. Y ya depende de su voluntad simplemente y de su capacidad de aguante y de gestión, que sí la tiene. Así que por ese lado no me preocupo. Lo que sí llama la atención es que un ministro de Estado se dirija de esa forma a un alto funcionario del gobierno. Eso denota la calidad moral de las personas que están haciendo ejercicio de esos cargos. Definitivamente se destruyen ellos mismos con sus propias palabras. Entonces eso indica que el gabinete no ha sido bien nombrado. Y las dos cartas que han pasado la ministra, esos dos ministros, tienen un significado muy fuerte. O sea, que un primer ministro le llame la atención por escrito a otro ministro para que renuncie. Si tuviera un poquito, ¿no?, de amor propio, ese ministro aclararía las cosas fuertemente si es que la tiene que aclarar. Y si no, renunciaría. No puede continuar en el cargo. Entonces, aparentemente, estamos ante otros dos casos donde no interesa los principios, la ética ni la moral, sino aferrarse al puesto. Ahora, no nos olvidemos de algo. Este gobierno es un gobierno de raíces comunistas. No tiene los votos para poder hacer el ejercicio de poder y convertirnos en un país comunista, porque ni el 10% de la población ha votado por él. El 90% del Perú no es comunista ni tiene esa ideología. Así que no puede pretender hacer cambios como los que quiere hacer. Y lo que están tratando de hacer es crear el caos, parte de su estrategia. Crear el caos para después de generar contradicciones fuertes en cada uno de los sectores, asumir el poder total como una dictadura, cerrar el Congreso. Dicho sea de paso, el presidente ha empezado una campaña para el cierre del Congreso hace ya casi 3 semanas. Ahora hay colectivos que se paran frente al Congreso a gritar que lo cierren y a insultarnos. ¿Y por qué usted me dice que el presidente ha empezado esto? ¿Por qué? Porque ahora el presidente dice que ustedes lo quieren vacar y ahora usted me dice que el presidente ha empezado una campaña para el cierre del Congreso. ¿El presidente ha empezado esta campaña? Él debe ser, porque él es el que lo dice en sus discursos. Y a la vez hay colectivos que se ponen frente al Congreso a gritar que cierren el Congreso, insultan a la presidenta del Congreso, me han insultado a mí también, insultan a los congresistas. Eso es motivado por el partido y definitivamente él es el jefe del partido, el que está en el gobierno de ese partido. Y lo ha dicho en muchos de sus discursos, el cierre del Congreso y los congresistas vagos, que no trabajamos, cuando es al revés.
La capacidad intelectual está en el Congreso y la incapacidad está en el gabinete. Entonces, hay que ser claros en estos temas. El presidente tiene la última oportunidad de corregir el cambio de rumbo con este cambio del ministro de Defensa y las acciones que van a venir a continuación, me imagino, con el resto de sectores. Que ordene la casa por dentro para poder gobernar. El problema de ingobernabilidad, si es que existe, es por culpa del Ejecutivo. Nosotros estamos dando todas las facilidades para facilitar las cosas al gobierno, para que pueda producir la legislación que necesita. No le vamos a dar facultades legislativas porque eso sería el colmo. No tienen la capacidad para eso. Para el tema tributario, ustedes ya han dicho que no le van a dar. Para el tema tributario, Renovación Popular no le van a dar. No es de exclusividad del Congreso, no podemos ceder eso. ¿Va a haber alguna otra interpelación? ¿Va a haber, señor congresista, otra interpelación? Es posible que sí. No me quiero adelantar porque vamos a reunirnos mañana para ver la situación política y ver los pasos que vamos a dar. Pero siempre en aras de una mejor gobernabilidad. Pero ¿quiénes son los ministros que no están actuando bien? MTC, Educación. Los dos que mencionó usted, más Educación. MTC, Energía y Minas y Educación. Y son puntos sensibles para el país, muy sensibles, y que tienen que estar bien gestionados, porque afecta mucho. El tema de minería afecta a todo el país, están las inversiones congeladas. La gente se ahuyenta con las medidas que está dando el gobierno. Podrán haber muchas cosas que corregir, yo estoy seguro que las hay, pero hay que hacerlas dentro del sistema democrático y sentándose a trabajar y no amenazando. Sino sentarse a trabajar con cada una de las empresas, revisar los contratos que deban revisarse y mejorarlo para evitar las injusticias o las ganancias excesivas por un lado u otro lado. Que pueden haberlas, no lo niego, hay que analizar cada caso, pero eso no significa actuar como está actuando el gobierno. Y la actuación, para cerrar esta entrevista, y la actuación de Mirta Vázquez, porque Mirta Vázquez ha llamado la atención públicamente a estos dos ministros y no los ha sacado, ¿no? Sí, porque definitivamente el presidente es el que tiene que tomar la decisión final. O sea, ahí tiene que haber un diálogo entre el presidente y su primera ministra, ponerse de acuerdo cuál es la línea de política que van a seguir hacia adelante y trabajar. Porque hasta ahora están en contradicciones, ambos. El presidente con su discurso y la ministra con el suyo, ¿no? Y hay un asunto que quisiera mencionar, que siempre que me entrevistan lo hago porque es necesario hacerlo. La constituyente no va. El presidente y sus seguidores tienen que entender que ni siquiera el 10% del país cree que es necesario hacerlo. Y está frenando las inversiones, está generando desestabilización económica, falta de confianza en el mundo sobre el Perú. Hemos bajado nuestro nivel de aceptación internacional. Muy bien. Que piense el presidente un poco que está haciendo un gran daño al país solamente con mencionar ese tema. Muy bien, muchísimas gracias. Radicalmente. Muchísimas gracias, congresista Montoya, por estar aquí y darse el tiempo para darnos su punto de vista.